está recomendado para mayores de edad. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivos. Se recomienda criterio y discreción. Salud y bienvenidos a la segunda parte de esto que es el capítulo piloto de Academia Neta, el podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que dejamos pendiente la primera vez, que es la parte de cómo es vivir la vida académica o cómo se tiene que enfrentar un académico novato a este mundo, este entorno intrincado de lo que es la academia. Amigo. Bueno, pues vamos a iniciar con pues el por qué elegí esto, ¿no? ¿Por qué me dediqué a esto? Bueno, la verdad no siempre quise ser investigador. De aclarar que pues cuando yo era niño, cuando era pequeño, iba en el kinder, yo quería ser vampiro, ¿no? Esa era la carrera que yo quería, pero desafortunadamente pues bueno, no existe. No había No, ninguna universidad. Entonces, bueno, finalmente, a lo largo del tiempo, ¿no? Ya cuando iba ya en la primaria, yo quería dedicarme al cine. La verdad es que una de las cosas que yo quería hacer muchísimo, yo siempre tenía esta idea del cine, sobre todo por la cuestión de contar historias, ¿no? Entonces, a mí la verdad siempre me gustaban mucho las historias, siempre que me tocaba exponer de algún pueblo, ¿no? En la clase de historia, ¿no? En alguna clase donde me tocaba exponer alguna cultura, yo siempre en lo que más me metía era precisamente en el aspecto de la mitología. Entonces, bueno, pues cuando yo llego a la carrera de comunicación, que no fue cine porque papás, ¿no? Ya saben, eso de buscar una carrera que sea más rentable. Entonces, bueno, pues finalmente fui aprendiendo más, ¿no? Me topé con varios autores ya en la carrera, o sea, ya conocí algunos, pero en la carrera me topé con más. Y finalmente, pues me decidí a hacer creo que desde primero o segundo semestre ya tenía la idea de hacer mi tesis, ¿no? Ya tenía idea de qué quería hacer mi tesis, que era de mitología como forma de comunicación. Y la verdad es que pues me decidí por eso, o sea, me decidí por esa área, por investigar de eso, por aprender más de esto. Pues perseguí la maestría, entré a la maestría precisamente a investigar más de esto. Y pues vaya, como dicen, el resto es historia, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, o sea, pues cuando me di cuenta, pues en la carrera, ¿no? En los primeros semestres me di cuenta pues que quería dedicarme a investigar, o sea, que realmente lo que a mí me apasionaba pues eran las historias, ¿no? Estas historias que tienen tanto significado para nosotros. Y vale, pues básicamente ha sido eso. ¿Ha sido fácil? Pues bueno, pues no tanto, ¿no? Diría que no es tan sencillo, sobre todo por lo que ya mencionábamos anteriormente, de que siempre tenemos esta cuestión de que estamos persiguiendo la chuleta, estamos persiguiendo el clonazepam, estamos en constante estrés, y aparte pues ahí buscando plazas, buscando convocatorias, buscando que nos publiquen. Entonces bueno, pues básicamente es esto, pero yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Katia, platícanos pues también, o sea, pues cuando decidiste dedicarte a la sociología y a la arqueología, ¿no? Y pues, ¿cómo ha sido tu experiencia con esto? Pues es complicado porque yo me acuerdo que de entrada yo quería dedicarme al deporte, ¿no? Tengo esa triste historia clásica ya como muy de la generación de pues sí, me chingué la rodilla en algún punto de la vida y me di cuenta que no iba a poder ser deportista y aunque haya alguien mentiroso que diga que no era buena para el deporte, sí lo era. Pero sí, fue en la prepa y yo quería jugar voleibol y ya después, en realidad cualquier cosa para el deporte, ¿no? O sea, cuando era muy niña me gustaba mucho, hice un montón de deportes y pues bueno, llegó la prepa y me lesioné y fue como, güey, no va a funcionar esto, ya por favor date cuenta. Entonces, me acuerdo que en la prepa llevaba una clase que era de sociología, pero la sociología no me llamaba tanto la atención. O sea, siempre supe que
el mundo de las ciencias sociales era más lo mío. No por grillera, sino, no sé, me gustaba más como la parte cultural y más como la parte de discusión. El tema como de las matemáticas nunca fue lo mío, como seguramente va a ser como una constante común de muchos de nuestros entrevistados que se dedican a las ciencias sociales, ¿no? Y luego entras a la carrera y te dan 6 semestres de estadística y luego en la maestría otra vez y bueno, ese trauma es para otro momento. El punto es que cuando estaba en la prepa y decidí que me iba a dedicar a otra cosa que no fuera el deporte, fue como, bueno, que me gusta. E inicialmente yo también quería como comunicación, pero como me quedé 4 años en la prepa, ¿por qué no? Vamos a empezar con el balconeo. No tenía opción y siempre fue mi sueño estar en CU. Entonces fue como, pues a ver qué opciones quedan, sociología. Pues bueno, ya vas, ¿no? Entonces me acordaba como de las clases que tuve en la prepa de sociología y fue como, pues no está tan pinche, ¿no? Y entonces ya después fue pasando el tiempo y fue como, güey, sí me gusta este pedo, está muy cool. Y empecé a dar cuenta que me gustaba más que el tema como de comunicación. Y fue como, güey, sí quiero entrar a sociología, ¿no? Y entonces fue que entré a la carrera de sociología y conforme fueron avanzando los semestres me di cuenta que me gustaba muchísimo, ¿no? Y es muy chistoso porque cuando le dije a mi mamá que iba a dedicar a la sociología, mi mamá, muy linda, nunca me dijo así como, no, te vas a morir de hambre, no sé qué, como muchos compañeros sí lo contaban, ¿no? Creo que era como parte de, tal vez los 3 primeros semestres de la carrera, era así como, o sea, en las clases de presentación era como, siempre había alguien que decía, no, es que mis papás me dijeron que me iba a morir de hambre, que pinche chairo y que pinche grillo y que quién sabe qué. Yo creo que es algo por lo que pasamos todos, ¿no? Pero como te decía mi mamá, nunca fue como de juzgarme, sino fue como, pues bueno, pues ok, ¿no? Pues tú eres la que te vas a llevar la chinga, tú sabrás qué haces. Pero como que le costaba trabajo como, bueno, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? ¿Qué chingados, no? Y entonces mi mamá se puso a investigar y muy linda y ya después creo que se encontró con alguien que conoció en donde iba a hacer ejercicio, que era sociólogo y más o menos ahí fue entendiendo de qué iba y conforme fue pasando el tiempo y fue viendo como a qué me dedicaba yo, empezó a entender de qué iba todo esto. Y pues sí, tal vez sí nos estamos muriendo de hambre. O sea, no es como que yo ahorita la esté pasando muy cool. Pero bueno, eso ya también como depende un poco como de cada quien. Aunque sí, las oportunidades son como muy complicadas, ¿no? Porque no voy a decir que toda mi generación se está muriendo de hambre, no, muchos les está yendo muy bien. Ahorita creo que mi situación depende pues más bien de que acabo de terminar la maestría. Y eso es importante, ¿no? O sea, aquí viene como un dato interesante para los que se quieren dedicar al mundo de la academia. Si quieres ser becario con ACID, no puedes trabajar. O sea, te hacen firmar casi una carta con sangre, que si pudieran hacer que lo firmaras con sangre, lo hacían, de que te vas a dedicar de tiempo completo y que no puedes hacer ninguna otra cosa. O sea, si decides vivir solamente de la beca, está muy cabrón. Pero si decides hacer otra cosa, estudiando un posgrado, está muy cabrón, porque es realmente absorbente. Todo lo que tienes que hacer te consume de mucho tiempo. Entonces está difícil. Pero bueno, retomando el tema. Decidí que quería dedicarme a la sociología. Cuando entro a la carrera me empieza a gustar mucho más. Cuando empiezo ya a dedicarme como desde el servicio social, me empecé a dedicar como más a los temas de investigación que me dedico actualmente y conforme fue pasando la carrera fue como me quiero dedicar a la investigación. O sea, yo veía a mis compañeros que empezaron a trabajar en los últimos semestres y que eran godines. Con todo respeto para los que sean godines, creo que son una comunidad muy unida, son una comunidad fundamental para la dinámica y el funcionamiento de nuestra sociedad, pero a mí particularmente el ritmo godín, la rutina godín me da roña. No la soporto. No me quiero ni imaginar en un horario justo, con actividades que son repetitivas, haciendo lo mismo. Jamás me imaginé haciendo eso. Y cuando empecé a entrar en el mundo de la academia fue como, eso es lo que quiero hacer. Porque además, lo que comentaba en el episodio pasado, ¿no? O sea, hay como muchos momentos cuando estás haciendo una investigación que es como que te das cuenta que eso es a lo que te quieres dedicar, ¿no? Que tienen como cierta magia y te hacen sentir como una satisfacción personal muy, muy grande, ¿no? Entonces decidí que me quería dedicar a la academia.
Y para dedicarse a la academia y tener una carrera académica, digamos que el cover mínimo es el doctorado. Entonces sabía y estaba muy consciente siempre, además de que me gusta, soy muy ñoña. Creo que aquí aplican esos memes de que los que estábamos en la escolta en la primaria nos volvimos ansiosos, muy nerviosos, dependientes de la terapia y etcétera. Yo soy de esas. Justo. Entonces, sí, soy muy ñoña, creo que es fundamental. O sea, ser muy ñoño en el sentido de que te gusta un chingo la escuela. De que te gusta mucho la escuela y de estar ñoñando, de estar así leyendo mucho, escribiendo mucho, buscando, estar siempre haciéndote preguntas. Creo que eso es parte fundamental y eso me gustaba mucho. Entonces fue ahí que dije, la academia es lo mío. La academia es lo mío. O sea, sin duda, no pensé que me fuera a romper el corazón tantas veces la academia, pero pasa. Pero aún así, después de todo eso y de mis crisis de ansiedad, cuando estaba como a la mitad de la maestría y todo lo que tú quieras, creo que estoy muy convencida de que la academia es lo mío. O sea, son esos momentos en los que ves que tu investigación tiene impacto y que lograste algo que es como, cuesta trabajo, pero esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces fue ahí que decidí dedicarme a la academia, a la sociología propiamente, y cuando entré a la maestría, pues como ya decía, no es parte del proceso. Antropología parece un chiste académico malo, que una socióloga estudia algo que tiene que ver con la antropología, porque normalmente somos percibidos como enemigos naturales, pero pues ya viéndolo como desde un panorama más amplio, la perspectiva de la sociología y la de la antropología me han permitido como entrar en un mundo más complejo, ver como las diferencias más mínimas de los fenómenos que yo estudio. Entonces, ya además está interesante. La verdad es que esos fun facts ñoños de los que yo soy muy fan, la verdad es que abundan mucho en las clases, ¿no? Entonces, la verdad es que he sido muy feliz ñoña y dedicándome a la academia, amigo. Pero Aparte, digo, que lo que mencionabas de la antropología, ahorita está muy de boga que todas las ciencias sociales le robamos a la antropología, ¿no? Entonces eso está bastante interesante. sí, sin duda, creo que ahí es difícil como esas discusiones mensas de, ay, es que la mamá de las ciencias sociales es como, pues no digas mamadas, o sea, no se trata de ver, creo que tenemos que trascender esas discusiones de, es que quién sabe qué es la mamá de las ciencias sociales, y no sean pendejos, dejen esas discusiones atrás. Creo que es momento, como tú decías, ¿no? En el episodio pasado, no se trata como de ver quién gana más o quién es más. O sea, creo que tenemos que entrar en una dinámica transdisciplinaria, más allá de las discusiones de si es multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina, que yo creo que podemos hacer después como un debate de eso. Pero creo que tenemos que empezar a cooperar entre todos, ¿no? O sea, creo que si empezáramos a hacer más trabajo en equipo, el avance, bueno, no el avance, la producción científica, bueno, no, si nos vamos como por la crítica del capitalismo, bueno, la investigación sería diferente y la experiencia también para nosotros como investigadores sería diferente, sería más enriquecedora y quizá lograríamos como mejores acercamientos a la hora de hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Yo creo que deberíamos aspirar a eso. Sería como el reino que nos pintan los testigos de Jehová sus folletos, así sería. Muy probablemente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, ¿tú cómo le explicaste a tu familia, cómo le explicas a tus amigos que nada tienen que ver con el mundo de la academia, a qué te dedicas? Porque eso es algo muy común, creo que va a ser también algo como del común de toda la gente que esté en el podcast, así de que, bueno, ¿y te pagan? Bueno, ¿y ganas bien? ¿Y de qué puedes trabajar? Y que no sé qué, es algo súper común y que es parte también como de hacer este podcast, ¿no? De acercar a la gente y decir, pues no somos bichos raros, o bueno, a lo mejor sí, pero compartimos más cosas en común, ¿no? ¿Cómo le explicaste tú a tu familia a qué te ibas a dedicar y qué es lo que haces ahora? Pues mira, esa cuestión de cómo le explico a mi familia lo que hago, como dices, es evidente, o sea, desde que uno estudia un posgrado,
la gente como que relaciona mucho esta cuestión de estudiar un posgrado como de tener un grado más para ganar mucho más dinero, ¿no? O sea que, o sea, existe, o sea, sabemos cómo existe esa narrativa de que no es, o sea, es que si tú, mientras más estudies, más lejos vas a llegar, más te van a pagar, ¿no? O que tiene a su hermana más fea, de mientras más trabajes, más rico vas a ser, ¿no? Entonces, y que tiene la hermana más fea todavía de pobre es pobre porque quiere, ¿no? Entonces, bueno, vaya, en este caso concreto, pues sí, o sea, desde que uno entra, dicen, bueno, ¿y para qué te va a servir? No, digo, bueno, pues es que pues voy a investigar esto y esto pues va a traer esto. Justo como, no sé si viste un meme por ahí de la familia Peluche, ¿no? De la Ludovica que dice, entonces no te van a pagar, ¿no? Algo así. Bueno, pues básicamente es eso. Entonces, pues finalmente, pues cuando tú le dices a tu familia, creo que en general, que te vas a dedicar a la investigación y a la docencia, ¿no? Porque van ligadas las dos cosas, pues sí es como de, bueno, pues ya que, ¿no? O sea, pues ahora sí que la familia es como de, bueno, pues ya que. Y de repente pues es un poquito complicado, ¿no? Explicarle pues a las personas pues lo que haces, ¿no? Y creo que una cuestión muy importante con la que nos enfrentamos, sobre todo los que hacemos ciencias sociales, es esta cuestión de que la gente cree que dicen, es que yo soy sociedad, yo puedo opinar de lo que sea social, ¿no? O sea, es una creencia bien común. O sea, yo hace un tiempito, no voy a profundizar mucho en eso, pero por ejemplo, tuvimos una conversación así entre copas, con amigos, de las generaciones, ¿no? De los millennials, ¿no? De esto y del otro, y yo así como de oigan, o sea, esas, o sea, no se las inventó alguien, o sea, porque sí, por diversión, o sea, son categorías que se crearon para estudiar pues ciertos grupos generacionales y tienen ciertas características. Y no, es que es esto y el otro. Y entonces yo creo que es algo complicado, ¿no? Más, digo, la primera barrera es esa de, pues, ¿de qué vas a trabajar? Y ya, pues, cuando le explicas, pues, es como de, pues chido, ¿no? La segunda barrera que creo que sobre todo nosotros, como digo, en ciencias sociales, pasa, pues es esa, ¿no? De que todos se creen como con el derecho de opinar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lo veo mucho con el cine, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, es que esa película es mala. ¿Por qué? Pues porque no me gustó. Ajá. No, esa película es buena. ¿Por qué? Pues porque me gustó, ¿no? Y entonces uno dice, híjole, es que una película, una obra no es buena o mala porque a ti te guste. O sea, son cosas que pasan. Y digo, no es que no puedan pasar con un matemático, con un físico. Finalmente también todos tienen una idea estereotipada de cómo es el físico, de cómo es el matemático, de qué es lo que hacen. Y creo que al final de cuentas, pues realmente, pues nosotros no alcanzamos a comprender bien los horizontes de otros, ¿no? O sea, cómo piensan, cómo ven el mundo, cómo funcionan sus trabajos, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, pues como a veces a mí me pasa con amigos que estudiaron otras carreras. Por ejemplo, tengo un amigo que es actuario, ¿no? Y trabaja en los mercados bursátiles. Híjole, es muy difícil hablar con él porque él no entiende de imaginarios y símbolos y estas cosas, ¿no? Entonces, sí es bien complicado, ¿no? Y en tu experiencia, pues, ¿qué nos puedes platicar de eso? O sea, de cómo es platicar con amigos no insertos en las ciencias sociales de esto. Pues siempre he dicho que justamente, o sea, la mejor manera en la que yo puedo explicar como a qué me dedico siempre es teniendo de por medio unos tragos. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera creo que, o quizás sea mi percepción porque todo el mundo está borracho, yo también estoy borracha, pero creo que sí me ha funcionado. O sea, creo que fluye mejor la plática. Y cuando yo le explico, por ejemplo, cuando le explico a mi mamá, creo que van como 2 o 3 veces en las que es algo muy común, que paso mucho tiempo del día y muchos días leyendo y escribiendo, ¿no? Y entonces me dice, bueno, pero ¿y qué te van a pagar? Porque pues, sabemos que tienes que publicar artículos porque a diferencia del mundo godín, cuando tienes, aquí aplica el del tamaño importa, ¿no?
Y siendo académico, mientras más grande tengas tu currículum, así de páginas y páginas, lleno de que si di clases, de que si publiqué, que si un libro, que si un artículo, que si quién sabe qué, más probabilidades tienes de ir subiendo en el escalafón infinito del SNI 9000 y de los lugares de las plazas para dar clase en las universidades. Y entonces mamá es como, bueno, pero vas a publicar tantos artículos y te van a pagar, y es como, no, o sea, sí, no, es complicado porque mucha gente no entiende, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues también un chiste que surgió mucho como en nuestro círculo es como, te das cuenta que eres muy ermitaño cuando ves que todo el mundo se quejaba de que se quedaba guardado en tu casa y tu estilo de vida no cambió mucho, ¿no? Y lo platicábamos con otros amigos de decir, pues no, así que digas, uy, qué diferente porque dejé de salir, pues no, porque normalmente nuestra vida es estar, como ya les decía, ¿no? Estar leyendo, estar escribiendo y estar mucho tiempo metidos en un lugar, quizá no propiamente tu casa, quizá una biblioteca o lugares así, pero es estar leyendo muchísimo y escribiendo muchísimo porque es parte de nuestra vida. Sin embargo, eso no quiere decir que te lo paguen. O sea, quizá sí me atrevería a decir que es muy mal pagado y muy subvalorado el trabajo que hacemos, porque, digo, tú sabes y nuestros colegas sabrán, pero esto la gente no lo sabe, que para poder decir algo, aunque sea una mínima oración, tienes que leer 3 libros. Porque si alguien ve que lo que tú estás diciendo no tiene un respaldo de otros autores, es como entonces no sirve y a la chingada, ¿no? Tu trabajo. Entonces es complicado, pero es parte como de nuestro trabajo, ¿no? Entonces la manera en la que yo le explico a mi familia y a mis amigos a qué me dedico, básicamente es que no tenemos un horario, que es difícil, pero que es de constante aprendizaje, ¿no? Es como los médicos. Creo que la imagen más fácil para explicar a qué nos dedicamos es como los médicos. O sea, alguien no va a ir a una consulta o operarse con un médico que no está actualizado. O sea, que se educó en los 70s y que sigue con las mismas ideas de los 70s. Pues muy probablemente no te vas a ir a querer operar con esa persona porque vas a decir como, no mames, o sea, a lo mejor ya no aplican las mismas situaciones porque me traen como más consecuencias, esas mismas técnicas que a diferencia de las que hay ahora. Y el médico tiene que estar en constante formación, en constante innovación, en constante investigación. De la misma manera nosotros, ¿no? Es como tú no los ves, tú no vas a ver a los sociólogos, a los científicos sociales en general, pero sabes que están ahí y que las investigaciones que hacen te afectan de una manera directa, aunque tú no sepas que hay, o aunque no salgan los premios Nobel, o aunque salga como un gran descubrimiento, no quiere decir que no hay un efecto de eso, ¿no? Es a través de las investigaciones sociales que se dictan las políticas públicas, que entendemos el mundo, que nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Como tú decías, no me acuerdo si en este episodio o en el pasado, darnos cuenta como de las narrativas que están detrás como de nuestro propio comportamiento, nos hace como entender por qué estamos actuando como estamos actuando y por qué como el otro que no me entiende, no me entiende. O sea, quizá sería necesario como traer un psicólogo, que estoy planeando que sí, para los próximos episodios, de decir, bueno, esto que tú decías de las mitologías, ¿qué hay detrás del mito de El Salvador? O, sí, ¿no? El Salvador, el héroe, que constantemente tiene la necesidad como de estar rescatando a alguien. ¿Y por qué se mete en relaciones tóxicas de que la pareja siempre tiene como problemas y nunca pueden como avanzar algo más porque siempre está en constante conflicto? ¿Por qué? Y siempre repites ese patrón porque tú te compraste que tú eras el héroe, tú eres el salvador, que tenías la función de estar salvando. Y por eso repites y repites y repites ese patrón, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues a través de las investigaciones sociales, ¿no? Concretamente a lo que yo me dedico, porque es importante encontrar alternativas de preservación del arte rupestre, empezando por ver cómo nos relacionamos con el arte rupestre o los vestigios arqueológicos, pues porque si no entendemos cómo nos relacionamos con ello no podemos construir alternativas para la preservación, sobre todo en contra como del daño por la acción humana, ¿no? O sea, casos muy graves de
de vestigios arqueológicos afectados por la acción humana, lo que ya decía en el episodio pasado, ¿no? O sea, lo que sucede en zonas de guerra, o sea, lo que sucedió hace algunos años cuando estaba más fuerte el conflicto no me acuerdo si... en Egipto. Hace unos años, cuando fue la primavera árabe, hubo un caso de que destruyeron, no me acuerdo si parte de un museo o los vestigios de un museo. Sí. ¿Y cuál es el peligro de eso? Pues saber, o más bien cerrar por completo la ventana de cómo, de entender el pasado, ¿no? Y al final, como dice esa frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, creo que por eso es importante tratar como de preservar, al menos, aunque no sepamos como cuál es la verdad o cuál es el objetivo o el significado de esos vestigios arqueológicos, creo que lo importante es tenerlos ahí, ¿no? Además de que pues son importantes, son partes de nuestra historia, ¿no? Pero la importancia creo que radica en eso, o sea, en construir nuevas formas de interacción y formas como tratar de, pues, de preservarlo en la medida de lo posible, ¿no? Creo que el mejor ejemplo es esto en las zonas de guerra y para mí creo que la mejor manera de explicarle a la gente es eso y a través de un ejemplo es, bueno, ¿qué pasa si yo te digo? O seguramente todo el mundo tiene algo que le heredó su abuelo, su tatarabuelo, su bisnieto, ¿no? Y que se ha ido heredando de generación en generación. Una joya, un cuadro, un libro, etcétera, ¿no? Y te apuesto que si a esa persona se le desaparece eso, se quema, se pierde, lo que sea, va a ser catastrófico a nivel personal, ¿no? O sea, yo tengo, pues no sé, fotos, por ejemplo, como de una tatarabuela que estuvo en la revolución, o simplemente un regalo, un reloj que me regaló mi abuelito, que era como un reloj de maquinista de tren, y lo tengo guardado como reliquia. Y si para mí, aunque no tenga mucho valor ese reloj, si para mí ese reloj se desaparece o alguien le hace algo, me pondrá como energúmeno. ¿Por qué? Porque sabes que es parte de tu identidad como persona. Tú dices, bueno, esto que ha ido cruzando el tiempo me representa, ¿no? Y el hecho de dar como esa perspectiva a la gente de, pues aunque no te lo haya dado alguien propiamente, esos vestigios, esas pinturas también son como parte de tu pasado como persona, creo que cambia totalmente la manera de ver las cosas y creo que esa es la importancia y creo que esa es la mejor manera de explicar por qué es importante los temas que yo investigo y por qué me dedico y qué es a lo que me dedico, ¿no? Ok, muy bien. Y oye, pasando a algo ya menos serio, ¿no? Menos serio, vamos aterrizando en esta parte que dijimos que iba a ser menos, hasta más personal y menos académica. Güey, ya me intensé, me voy a echar un shot, una tapita. Pero bueno. Justo lo que íbamos a tratar en este segundo episodio, ¿no? Pues platícanos un poquito de tu peor experiencia o de un chismecito, como dicen por ahí, que sea aquí académico. Evidentemente vamos a evitar mencionar nombres, aunque muchos de nosotros ya sabemos de quién estamos hablando, porque el mundo de la academia pues es bien pequeñito. Entonces, pues bueno, Katia, pues a ver, platícanos, date valor y platícanos. No, sí, güey, qué bueno porque creo que me intensé en la pregunta pasada, pero es que es difícil, el mundo de la academia siempre es como muy de las pasiones, dirían. Pero bueno, sí, un chisme. Creo que el chisme que más me ha marcado y que se lo conté creo que a todo el mundo, hasta a mi psicóloga se lo conté porque estaba yo muy traumada, fue que me di cuenta que, como pocos de ustedes sabrán y público en general, al interior de la academia hay grupos de investigación, ¿no? Y esos grupos de investigación tienen como en común o tienen como característica que se dedican a un tema en específico o una línea de investigación, como se le conoce en el ámbito, ¿no? Y bueno, muchos de esos grupos de investigación suelen sectarizarse. ¿A qué me refiero? Que se vuelven muy herméticos, que se vuelven muy cuadrados, que se vuelven muy dogmáticos, muy necios, muy controladores, tal cual como sectas. Como muchas sectas de las que han escuchado hablar seguramente, eso sí, todos, ¿no? Entonces, pues bueno, había esta secta de investigación que irónicamente se dedicaba a estudios que tienen que ver con sectas. Y la cosa aquí fue que tenían como muy controlados a sus miembros, ¿no? Y la cosa fue que
se dieron cuenta que una de sus miembros tenía una relación con otra persona de un grupo de investigación opositor o con el que tenían mucha rispidez. Y básicamente le leyeron la cartilla y le dijeron, si tú sigues con esa persona, te vamos a mandar a la verga. Y de hecho, si sigues y si insistes, la persona que te está dirigiendo tu proyecto de investigación también te va a mandar a la chingada y te vamos a exiliar de este grupo de investigación y a ver cómo le haces. Y entonces uno pensaría como, güey, ¿por qué voy a dejar como llevar por lo que estas personas que ni son mi familia me van a elegir a mis parejas, ¿no? Pues no, esta persona mandó a la chingada a la persona con la que estaba saliendo y decidió seguir en su grupo de investigación con tal de que pues no lo sacaran o no la exiliaran en el olvido, ¿no? Creo que si digo los nombres el chisme sería más sustancioso, pero como habíamos dicho, no es como que el objetivo del podcast como entrar en problemas. Pero creo que ha sido lo que más me ha traumado, o sea, te das cuenta que el mundo de la academia es un nido de víboras y que en realidad Híjole, está muy cañón. ¿Y tú, amigo? híjole, digo, menciona algo que de esto es que Romeo y Julieta estarían muy, muy decepcionados, ¿no? Muy cañón. Híjole, Hablando de mitos. bueno, hablando de cosas. Bueno, pues yo puedo contar, así que una cuestión bien personal, ¿no? A mí que me afecta hasta la fecha, ¿no? Las repercusiones de esto, porque, bueno, pues se supone que yo tendría que ya estar con mi título de maestría. Sin embargo, pues me atrasé muchísimo porque, bueno, voy a sintetizar todo esto en mi consejo, ¿no? Mi consejo de tutores, pusieron a dos personas, a dos excelentes investigadores, ¿no? Un hombre y una mujer, y que trabajan temas de hermenéutica y demás, ¿no? O sea, buenísimos, ¿no? O sea, así que uno de ellos, pues es un gran amigo, pero pues resulta que, híjole, que no se tragan entre ellos. Y entonces, bueno, pues esta investigadora, pues al principio todo iba bien, todo iba muy bien, hasta que se entera que pues quién estaba de cotutor por ahí, y pues que se suelta, ¿no? Mira, ¿qué te parece Entonces, si ponemos nombres ficticios para no perdernos? Creo que esa es buena opción. ok, Porque, ¿qué te parece si bautizamos a la persona como... No sé, a ver, tú ponles nombres. a ver, le voy a poner nombre, vamos a ponerle al investigador que se llame Alex, y la investigadora se llame Dominica, vamos a ponerle Dominica. Okay. Ok, Entonces, vale. bueno, el punto es que Alex y Dominica, pues, no, pues no son los mejores amigos de la vida, ¿no? En realidad, pues como que Normal, tratan mejor normal en la de no academia. verse, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues Dominica empieza a hacer críticas, ¿no? Críticas a mi proyecto, cuando se entera que soy amigo de Alex. Y Alex, pues, me defiende, ¿no? Ahí, no, el proyecto está bien. Entonces, bueno, pasa, y el siguiente seminario, Dominica, pues no me contesta los correos, ¿no? Hablando El ghosting. ¿no? De que te fantasmean, ¿no? Los tutores, no me contestan los correos. Ya faltaban una semana para el seminario y de revisión, y nada. Y me dice un día, ¿sabes qué? Pues voy a estar en la facultad, te voy a ver. Y bueno, fui, y la peor experiencia de la vida, o sea, me dijo que mi proyecto no servía, que mis conceptos no servían, ¿no? O sea, sí, nada estaba bien, pero por supuesto que yo podía leer, pues, libros de su autoría para enriquecer mi texto y agarrar una perspectiva más sólida. Y bueno, para no ser cuento largo, pues esto fue un pleito total. Me dijeron que podía quitarla del sínodo. En el posgrado me dijeron que siempre no. Y lo último que pasó, pues, fue que me dijeron, ¿sabes qué? Del posgrado me dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes que ir a hablar con Dominica a su oficina y pues rogarle perdón porque está bien enojada de que la quisiste sacar. Entonces yo así como de, oh,
Entonces, bueno, pues ya fui, ya tuve que ahí, pues ahí no, o sea, pues ahora sí que una cosa que público conocedor, pues y no tan conocedor, pues tiene que saber es que pues nosotros, pues igual nos toca algunas veces, pues sobajarnos un poco ante las circunstancias, ¿no? Que aunque no tengamos razón para esto, y bueno, pues el punto es que Dominica me dijo que, pues que era un pésimo alumno, que era una horrible persona, que yo no merecía estar en el posgrado, y que bueno, pues que, o sea, eso lo estoy reduciendo porque fueron 50 minutos de andarme revolcando. Y bueno, al final de cuentas me dijo, bueno, pues si lo que quieres es que te deje, o sea, pues que ya deje tu proyecto y demás, pues te voy a hacer la carta, el documento y ya, ¿no? Y ya terminé y dije, bueno, ya acabó, ya pasó. Avisé al posgrado que Dominica ya me había dejado libre, que Dobby era un elfo libre, pero ¿qué crees? Justamente, pues a la semana, me hablan del posgrado y me dicen, oye, es que Dominica dice que ella nunca dijo que te iba a dejar libre. Toma. O sea, a mí me dijo que sí, pero a ellos les dijo que no. Pero diciendo, pues, ¿sabes qué? Nosotros ya te asignamos, o sea, ya te asignamos un nuevo sinodal. Entonces ya, o sea, o sea, hagamos como que no pasó nada. Y justamente lo que yo quería que pasara desde el principio, lo que Alex quería que pasara desde el principio, lo que mi tutor principal quería que pasara desde el principio, pues fue lo que sucedió al final después de toda esta travesía. Sin embargo, bueno, pues el hecho de que exista Dominica, pues hace que yo esté retrasado pues un año con esto de la toma de la facultad por parte de las feministas, y con esto de la pandemia, pues bueno, nos ha retrasado. Esta maniobra nos costó más de un año, pero bueno, básicamente esa es mi experiencia. No creo que sea la peor de la vida, ni de los que han vivido este mundo. Yo imagino que hay veces muchísimo peores, ¿no? O sea, yo la libré afortunadamente, pues mi tutor y Alex, pues también me apoyaron muchísimo a lo largo de esta travesía. Pero pues bueno, siempre creo que todos tenemos una Dominica o dos o tres en nuestra existencia como investigadores, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a pues ya empezar a cerrar este espacio. Y Katia, pues finalmente, pues, ¿cuál es el consejo así, o sea, neta, o sea, que tú le das a la gente que le gustaría dedicarse a la academia? O que no se dediquen a ella, o que, pues, ¿tú qué les dirías a estas personas, pues, que les interesa, ¿no? Que les llama la atención, ¿no? Pues, ¿qué podrías decirles? Creo que el mejor consejo que podría dar para alguien que planea dedicarse a la academia y que todavía está quizá, no sé, en la prepa o mucho antes, es que se quite esta idea o esta idealización de que la academia es un espacio como de mucha armonía y de mucho respeto y eso. O sea, no es cierto. La academia es literalmente un nido de víbora. O sea, sí, jajaja, como ya lo decía, pues sí, o sea, te ríes, pero por dentro lloras porque sabes que es cierto, ¿no? O sea, con estos ejemplos que dimos, estas vivencias, te das cuenta que, como dices, ¿no? Ni siquiera es la peor. O sea, como esta la has vivido otras 3, 4 veces, y eso que nosotros apenas vamos empezando. Y creo que lo mejor es entrar como ya con la idea de que no es un mundo ideal, como dice la canción de Aladdin. No es un mundo ideal. Es exactamente lo opuesto. Y creo que lo mejor que pueden hacer es estar conscientes de que tienen que aprender cómo a resistir los putazos de la academia por envidias, por rencores, por ese tipo como de emociones que no son tradicionalmente ligadas, ¿no? Y que es difícil. O sea, creo que hay que aprender como a enfrentar las dificultades y ser paciente y ser valiente. O sea, creo que está muy idealizado, pero lo mejor es entrar como con una idea clara. O sea, que va a ser muy difícil, como ya lo hemos dicho, es complicado porque pues no
no es como que del conocimiento general, no hay dinero, no hay muchas oportunidades, y al interior de la propia academia, pues también se cuecen habas, ¿no? Entonces creo que lo mejor es ser consciente y tener bien definido qué es lo que quieres hacer. O sea, si vas a tomar la decisión de convertirte en académico, que sea porque de verdad tienes una convicción muy cabrona, porque te apasiona muy cañón lo que quieres hacer y porque eres muy ñoño, muy nerd, muy teto. O sea, si no tienes esta cualidad de la disciplina y de ser un nerd, no la vas a hacer, porque vas a leer pinche desquiciado y porque tienes que aprender cómo hacerte la disciplina de estar leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo. Si no estás produciendo constantemente, te vas a quedar en el camino de la academia porque no lo vas a hacer, ¿no? Y además tienes que aprender a ser paciente porque, como ya lo decíamos, ¿no? O sea, si no es en el camino de la formación, como tomando clases, como nosotros de posgrado, es un trabajo, te esperas porque tú mandas tu artículo en enero y te vienen publicando hasta enero del año que viene, ¿no? Cosas así. O sea, creo que hay que aprender a ser disciplinado, paciente, valiente, porque también aprender cómo a dar ideas nuevas y que estás en un constante cuestionamiento cuando estás desarrollando un proyecto de posgrado y que te estén diciendo, bueno, y sí es cierto eso, bueno, y con qué lo estás respaldando. O sea, tienes que aprender a ser valiente, en defender tus propias ideas con buenos argumentos, ¿no? Quitar esta idea de que el mundo de la academia es un mundo ruso. Yo creo que esos serían los consejos. ¿Y tú, amigo? Pues yo básicamente pues, retomaría lo que tú dices, ¿no? En términos generales, el mundo en general, ¿no? El mundo en general es un mundo bastante complicado, ¿no? Y hay que pues hacerse mucho la idea, como bien dices, el ser muy disciplinado, el ser muy apasionado de tu tema, el realmente que como dirían en Shrek, que no te importen pasar de ciertos fieros, ¿no? O sea, esta parte es muy importante, ¿no? Y en este sentido yo le agregaría algo, porque fíjate que últimamente, por ejemplo, ahorita que estamos en esta cuestión digital de las clases digitales y que graban mucho a los maestros que abusan de su poder, ¿no? Y demás, y que de repente dice uno, bueno, eso está mal, pero de repente sale gente que dice, ay, pues es que generación de cristal no aguanta nada. Yo también diría pues que un consejo que les doy a los que empiezan a meterse en el mundo de la academia es que pues también busquen cambiar las cosas, ¿no? O sea, hay que buscar cambiar las cosas, ¿no? La academia, como bien dice Katia, pues es todo un ecosistema donde el que puede se devora al que puede, ¿no? Y se aprovecha del que puede, y es toda una, pues ahí red de relaciones de poder. Y lo importante yo creo que es como ir tirando esas cosas, ir construyendo realmente el conocimiento, como decíamos anteriormente, o sea, pues si nosotros realmente nos apoyáramos unos a otros, ¿no? O sea, tuviéramos estos diálogos civilizados, ¿no? Donde sabes que yo no estoy de acuerdo contigo, pero aquí están mis argumentos, y el otro, no, sí, yo tampoco estoy de acuerdo, pero aquí están mis argumentos. Eso haría que el mundo de la academia, pues, no fuera otra cosa, ¿no? Sin embargo, pues no es así, pero el hecho de que sea de una manera, pues no significa que tengamos que aceptar todo esto, ¿no? O sea, yo quisiera vivir en un mundo donde no haya estas luchas de Capuletos, ¿no? Contra Montescos, donde obliguen a una chica o un chico a separarse de su pareja porque es del otro bando, ¿no? Donde no haya dominicas, ¿no? Que nos hagan la vida imposible, o dominicos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, sumando a lo que tú dices, que es muy valioso, es eso, o sea, pues sí, o sea, echarle las ganas y ir tratando de cambiar las cosas y acercarnos con gente que realmente nos valore nuestro trabajo. Hay mucha gente pues muy buena, ¿no? Y pues no son perfectos, ¿no? Nadie es perfecto en este mundo de la academia en ningún lado, pero pues finalmente pues buscar eso, ¿no? Sobre todo, y recordar que pues nosotros estamos aquí no para engrandecernos, porque también pasa muchísimo, que muchísimos en la academia pues se cuelgan todas las medallitas posibles, y de repente a todos nos puede pasar que de repente estamos como nos queremos colgar medallas o así. Recordar que estamos aquí pues
pues, presente para estudiar, para ampliar el conocimiento y pues eso, ¿no? Básicamente yo creo que eso y todo se reduce a lo que decías, a la pasión, ¿no? Porque al final de cuentas, pues nadie, en este caso, este podcast, aunque no lo crean, pues no está patrocinado por nadie. Esperamos que en algún momento alguien nos quiera patrocinar, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, pero, pues sí, efectivamente, pues sí, no, más que nada, pues tener amor por el conocimiento, y ya, ese sería todo. Pues sí, yo creo que es un buen punto para cerrar este primer capítulo piloto de este podcast. Ya más o menos se enteraron como de qué van nuestras vidas, pero no nada más nuestras vidas, sino nuestros proyectos, sino este es como un ejemplo de cómo se tienen que enfrentar los académicos novatos a un mundo que está súper difícil, a un círculo social que es muy difícil, que como ya decíamos, está muy estereotipado, que es como muy armonioso, en un mundo de rosa, pero en realidad no, o sea, es un atolladero, así, una carnicería total. Y bueno, creo que es un buen ejemplo como para que vayan dándose cuenta de qué van a ir los siguientes episodios. Evidentemente no seguir hablando como en nuestras vidas, nada más Héctor y yo, porque qué hueva, aunque sí podríamos, porque te enteras de muchas cosas. Y aunque llevamos pocos años en el tema de la academia, pues ya te enteras como y vives muchas cosas que dices. Como... Entonces vamos a seguir teniendo invitados de diferentes tipos de investigación, diferentes campos de investigación. El podcast se va a abocar principalmente a ciencias sociales, pero siempre las puertas van a estar abiertas para investigadores novatos que sean como de otros campos de conocimiento, porque al final creo que, ya lo decíamos, ¿no? O sea, yo creo que sí podemos dar un paso adelante para empezar a construir comunidad nosotros mismos como académicos novatos, para empezar a construir ciencia de una manera diferente y que tenga ya un sentido mucho más, ¿cómo diría? Mucho más cercano a la gente. Más cercano a la gente y más funcional. O sea, yo creo que deberíamos empezar a construir eso porque es necesario. O sea, yo creo que gran parte de los problemas que tenemos ahora se tratan de ellos. Entonces, ese va a ser el objetivo fundamental de este podcast, hablar de lo que se está investigando actualmente en voz de los creadores y del estilo de vida de la academia. Aquí llegamos al fin. Ya nos podemos ir a seguir empedando. Espero que esto haya sido el perfecto precopeo. Y recuerden, eviten el exceso, no se pongan malacopas, porque si se ponen malacopas, ahí pierden. Nos vemos en el siguiente capítulo, amigos. Bye bye. Adiós.